Hola, mi nombre es Anaíd y el día de hoy vamos a platicar al fin, después de tanto tiempo, sobre Cómo matar a un ruiseñor de Harper Lee, esta novela que adquirí en 2020 y que empecé a leer el año pasado y nada más no la terminaba, le avanzaba y luego la dejaba de leer y luego me ponía a leer otra cosa. Al fin la terminé y tengo muchísimo de qué hablar con ustedes. No quiero que esta reseña se haga muy larga, así que vamos a empezar este video ya. Ya saben que en cada reseña a mí me encanta hablarles primero del autor, así que vamos a hablar de Harper Lee. ¿Quién es Harper Lee? Nell Harper Lee nació el 28 de abril de 1926 y falleció en 2016. Fue una escritora estadounidense conocida por su novela Matar a un ruiseñor. Fue ganadora del premio Pulitzer en 1961. Matar a un ruiseñor se publicó en 1960 y su publicación tuvo un éxito tan grande que pasó a convertirse en un clásico de la literatura estadounidense. La novela está inspirada en observaciones de Harper Lee sobre su familia y vecinos, así como en un incidente que ocurrió cerca de su ciudad en 1936, cuando ella tenía tan solo 10 años de edad. En 2006, los bibliotecarios británicos situaron la obra por delante de la Biblia en cuanto a libros que todo adulto debería leer antes de morir. Esta novela fue la única publicación de Harper Lee durante 55 años hasta 2015, cuando publicó Ve y pon un centinela. Ve y pon un centinela es un borrador de lo que viene siendo los inicios de Matar a un ruiseñor. Además de todo eso, Matar a un ruiseñor ha sido traducida a más de 40 idiomas, lo cual me parece asombroso, y es una novela de la que de verdad tenemos que hablar más, ya que no hay como tal muchos estudios sobre ella. Y bueno, ¿de qué trata Matar a un ruiseñor? ¿Y por qué me costó tanto tiempo traerles la reseña? Adquirí esta novela en 2020 porque mi intención era leer algo en inglés. Era leer algo como más en forma en inglés, no solamente poemarios. Entonces dije, Matar a un ruiseñor, siempre he querido leerla, vamos a leerla en el idioma original. Estaba en inglés, así que lo compré. Y tal vez es una de las razones por las que me tardé tanto en leerlo y por las que me costó un poco más como me ha costado leer otro tipo de novelas. La obra se sitúa en Alabama, en un condado imaginario, en un condado inexistente que nos está plantando la autora, en los años de 1935, por ahí 1936, en los 30s, 40s, hablando de Estados Unidos. Y es narrada por Scout, quien es una niña de 8 años, o Jane Lewis, que es su nombre, pero le dicen Scout. Bueno, ella empieza a relatarnos cómo su papá es un abogado bastante respetado en la comunidad, y no solamente en la comunidad, sino que en el mundo jurídico en general. Y a este señor se le asigna el caso de defender a un hombre de color que ha sido acusado de violar a una chica blanca de 19 años. A partir de todo esto empieza esta crítica social, no solamente al racismo y a cómo se trataba a las personas y cómo se trata todavía a las personas de diferentes razas, sino que también tenemos críticas bastante interesantes en cuanto a roles de género, en cuanto a si se aplica de verdad la ley o hay cierto prejuicio al momento de asignar algún tipo de justicia hacia alguien que ha sido incriminado o hacia quienes son realmente inocentes ante la ley y ante la moralidad, sobre todo. Jane Lewis, además de todo esto, tiene un misterio alrededor de un vecino que todos lo topan como muy misterioso, puesto que él le regala cosas a los niños y se habla bien de él en la comunidad, pero hay muchos rumores y muchos mitos alrededor de él porque nadie lo ha visto, nunca sale de su casa. Entonces Jane Lewis, junto con varios niños, empiezan a investigarlo, empiezan a ver qué pasa alrededor de él, y bueno, la historia se desarrolla alrededor de estas dos historias que al final se conectan haciendo algo bastante maravilloso, dejándonos una sensación, pues no solamente una sensación, sino una serie de emociones, porque tenemos por un lado el juicio injusto de este Tom y cómo se va
relacionando toda la historia alrededor de él. También como desde el punto de vista de una niña, el ver que la comunidad empieza a darle la espalda a su padre simplemente porque está defendiendo a un hombre de color y ella no puede entender por qué es diferente un hombre de color a un hombre blanco, siendo que para ella pues también tiene amigos de color, también la persona que les ayuda en su casa es de color y ella la ama muchísimo. Tenemos ese punto de vista de una niña y el punto de vista también del padre, que a mi parecer es un personaje maravilloso, que representa lo que un abogado debe ser en todo momento, no solamente hablando de objetividad, sino hablando de esa búsqueda por la justicia y por la igualdad jurídica y por la igualdad moral en todo momento. Les recomiendo la novela, la verdad es que yo sufrí muchísimo con ella y más que nada por esa cuestión de injusticia racial, por ese ver que Jean-Louis empieza a ver cómo empiezan a hablar mal de su padre, a hablar cosas pues no muy agradables y su padre, en lugar de odiar a alguien, su papá le dice no te metas en problemas, no corrijas a la gente, deja que la gente hable, ya la justicia o el tiempo nos dará la razón. Y yo quiero recalcar un poco por qué se llama Matar a un ruiseñor. Y no es que sea un spoiler, o tal vez sí es un spoiler, no sé cómo lo vayan a tomar ustedes. Hay una parte del libro en la que él le dice a su hija que matar a un ruiseñor es una especie de pecado o una especie de tontería. Y Scott le dice que por qué, y él le dice que pues que sí, que es una tontería. Y Calpurnia, quien sea la persona que ayuda en la casa, lo que les digo a esta mujer de color, le dice tu papá tiene toda la razón, matar a un ruiseñor es un pecado o es una tontería, puesto que estos pajaritos o estas aves solamente vienen y alegran y divierten a los humanos con su canto, no agreden, no destruyen el jardín de las personas, etc. Entonces, ¿por qué matarías a alguien inocente o por qué matarías a estas aves que solamente vienen a adornar, a hacer felices a los humanos? Es un detalle que a mí me parece muy hermoso, porque más adelante, dentro de cómo se va desarrollando la historia, además de que te explica el título del libro, lo puedes ir relacionando con esta imagen de Tom, con esta imagen inclusive de su propio hermano y la imagen que tiene el mundo sobre la ley. El libro, como ya dije, no solamente menciona cosas raciales, no solamente menciona temas como ya les decía yo, el de la violación, o temas interesantes como los prejuicios, sino que tenemos aquí también en tema lo que vienen siendo los roles de género, cómo esta niña es obligada de cierta forma a comportarse de una cierta manera solamente porque es mujer, y ella empieza a observar cómo los mundos son muy diferentes tanto para ella como para su hermano, solamente por tener que seguir un cierto rol en la sociedad. Al inicio, les voy a ser muy sincera, me costó mucho empezar como a meterme en la historia, pero yo siento que es más que nada porque no tenía esa costumbre de leer algo en inglés, no porque la novela sea aburrida, de hecho no me parece nada aburrida. Me parece un tanto compleja en cuanto a que tenemos aquí diferentes situaciones, y también me parece un poco controversial, creo que controversial sería la palabra. Esta novela la trataron de censurar en Estados Unidos porque utiliza un lenguaje que hoy en día pues obviamente ya no se debería de utilizar o no se debe de usar, sobre todo porque pues es lenguaje que se usaba en aquel entonces para denigrar a las personas de color. Y de hecho estaba leyendo y me topé con que hay varias personas de color que dicen que no se sienten como tal identificados con la novela, puesto que como tal no se expande dentro del tema del racismo y todas estas luchas que había y que todavía hay en el mundo. Pero creo que la intención del libro no es tanto eso, sino que la intención del libro como tal es ahondar dentro de toda esta moralidad y ahondar sobre este cuestionamiento de cuando buscamos justicia, ¿realmente estás buscando justicia o solamente estás buscando que castiguen a alguien? Creo que ese es el tema central
que trata Harper Lee de retratarnos y trata de ponernos en la mesa para que empecemos como ese debate, esa discusión. Y obviamente estamos hablando de una novela que está situada en los años 30, en los años 40, en donde el contexto social era muy diferente, y por eso mismo también les recomendaría que cuando la lean como con esta mentalidad un poco fría, para que no vayan a terminar odiándola, porque sí hay situaciones en las que uno que ya no vive ese tipo de actos cuestiona y dice, ay, ¿por qué la escritora pondría eso? ¿Por qué? Pero bueno, ya una vez que recuerdas que están hablando de los años 30, dices, no, pues por eso. Mi libro está bastante maltratado porque les digo que lo saco y lo meto de mi mochila. Estuve leyéndolo casi por un año, me costó muchísimo como agarrarle el ritmo. Creo que eso es muestra de lo mucho que me gustó y de lo mucho que les recomiendo que lo lean. Ahora entiendo por qué es un clásico de literatura. Realmente sí le podemos llamar un clásico. Realmente sí tiene muchísimas cosas que enriquecen a todos este tipo de temas. Además de eso, es descriptiva, pero como les decía, está narrada desde el punto de vista de una niña. Entonces, más que describir paisajes y cosas por el estilo, nos está describiendo situaciones que un niño a veces creeríamos que no comprende, o a veces creeríamos que un niño pasa por alto, pero realmente no es así. Tenemos personajes muy bien cuidados, personajes que son bastante ejemplares, como es el caso de Atticus, quien sea el papá de esta niña. Entonces, pues nada, yo solamente quería venir y hablarles de esta novela porque justamente la terminé de leer ayer y dije, yo tengo que hacerle reseña. No pensaba hacerle una reseña, pero cuando la terminé dije, no, yo tengo que hablarles de esta novela de verdad. Así que espero que les haya gustado esta reseña, espero que se animen a leerla. Esta novela de verdad es bastante gratificante y de verdad siento que nos deja algo, no solamente es un libro aburrido que les podrían dejar de leer en la escuela, no. Así que, por favor, anímense y busquen Matar a un ruiseñor de Harper Lee, no se van a arrepentir. Suscríbete si no te has suscrito. Mis redes sociales las dejo en la cajita de información. Sígueme sobre todo en Instagram y en Facebook, que son las redes sociales que más utilizo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.